Cuando llegué a ese restaurante y vi a mi marido de 42 años, sentado íntimamente con esa mujer, jamás imaginé que 3 horas después estaría presentándosela personalmente a su propio esposo. Lo que comenzó como el día más doloroso de mi vida, se convirtió en la venganza más perfecta que jamás pude haber planeado. Esa tarde de jueves, mientras los veía reír y tocarse las manos, como dos adolescentes, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue solo rabia lo que sentí, fue una claridad fría y calculadora que no sabía que poseía. En ese momento decidí que si mi matrimonio iba a terminar, no sería yo quien saliera humillada y en silencio. Porque verán, mi querido marido y su amante cometieron un error fatal. Pensaron que una mujer de mi edad se quedaría llorando en casa, esperando que él regresara con una disculpa. No sabían que durante todos estos años, mientras ellos jugaban a ser jóvenes enamorados, yo había estado construyendo una red de contactos y reuniendo información que usaría de la manera más devastadora posible. Lo que pasó esa noche en la casa de ella, cuando toqué la puerta y su esposo abrió sin saber nada, cambió 4 vidas para siempre. Y te aseguro que cuando termines de escuchar esta historia, entenderás por qué nunca, pero nunca, debes subestimar la inteligencia de una mujer que ha sido traicionada. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo mi historia, es la historia de cualquier mujer que un día decidió que merecía respeto. Mi nombre es Elena Vázquez, tengo 63 años y durante 42 años creí que tenía el matrimonio más sólido de todo Guadalajara. Conocí a Fernando cuando yo tenía apenas 21 y él 25. Era un hombre trabajador, responsable, el tipo de hombre que cualquier madre desearía para su hija. Nos casamos después de 2 años de noviazgo en la Catedral de Guadalajara, con una fiesta que habló toda la colonia americana durante meses. Fernando trabajaba como contador en una empresa mediana, y yo, como era costumbre en esa época, me dediqué completamente al hogar y a criar a nuestros 3 hijos, San Fernando Jr., que ahora tiene 38 años, Patricia de 35 y el menor, Roberto de 32. Durante todas estas décadas, fui la esposa perfecta que mi madre me enseñó a ser. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle su desayuno favorito en huevos rancheros, con frijoles refritos y tortillas calentitas, café de olla como le gustaba, fuerte y con canela. Tenía su ropa impecablemente planchada todos los domingos, organizaba su closet por colores, mantenía la casa como una revista, y nunca, jamás, le di motivos para quejarse. Cuando los niños eran pequeños, yo manejaba todo sola. Las juntas escolares, donde siempre era la única madre presente. Las enfermedades a medianoche, corriendo al hospital civil. Los problemas de tareas y pleitos entre hermanos, todo para que él pudiera concentrarse en su trabajo, sin distracciones. Elena se encarga de todo, presumía él con sus amigos, como si fuera mi obligación natural y no un sacrificio diario. Sacrifiqué mi carrera como maestra de primaria para apoyar la suya. Tenía un trabajo que amaba en la escuela primaria Benito Juárez, donde los niños me adoraban y los padres me respetaban. Pero cuando nació Fernando Jr., él me dijo: los hijos necesitan a su madre en casa. Elena y yo ganó suficiente para mantener a la familia, y yo obedecí, como la buena esposa que se suponía debía ser. Cuando tuvo la oportunidad de poner su propio despacho contable, hace 15 años, vendí las joyas que me había heredado mi abuela, un collar de perlas cultivadas, unos aretes de oro blanco con diamantes pequeños pero hermosos, y una pulsera de oro macizo, que había sido de mi bisabuela. Valían aproximadamente 150,000 pesos, exactamente lo que Fernando necesitaba para rentar la oficina en la Plaza del Sol y comprar los muebles y equipos. Es una inversión en nuestro futuro, Elena me dijo, mientras firmábamos los papeles en la joyería. Cuando el negocio prospere, te compraré joyas aún más hermosas. Nunca cumplió esa promesa. De hecho, nunca volvió a mencionar mi sacrificio. Simplemente lo vio como mi obligación como esposa, como si mis tesoros familiares
fueran recursos disponibles para sus sueños. Los años pasaron y Fernando no era un mal hombre, pero tampoco era especialmente cariñoso. Era proveedor, responsable, nunca faltó dinero en casa, pero el romance había muerto hace décadas. Con los años se volvió rutinario, predecible como un reloj. Llegaba a casa exactamente a las 7 de la noche. Cenaba viendo las noticias de Joaquín López Dóriga. Se bañaba y se iba a dormir a las 10 en punto. Los fines de semana tenía sus rutinas sagradas. En sábados, jugaba dominó con sus compadres en la cantina. El rincón del abuelo. Domingos veía fútbol religiosamente, gritándole a la televisión, como si los jugadores del Atlas pudieran escucharlo desde nuestra sala. Nuestras conversaciones se limitaban a los gastos de la casa, los problemas de los hijos cuando aún vivían con nosotros, y cosas completamente prácticas. ¿Pagaste la luz? ¿Cuánto gastaste en el súper? ¿Ya llamaste al plomero para la llave del baño? Esas eran nuestras interacciones diarias. Cuando intentaba platicarle sobre algo que había visto en las noticias, o algún chisme de las vecinas, él respondía con monosílabos mientras revisaba sus papeles del trabajo. Yo me consolaba pensando que así eran los matrimonios largos, que el amor se transformaba en compañerismo, en respeto mutuo. Veía a mis amigas del club de costura quejarse de sus maridos y pensaba, al menos, Fernando no toma en exceso como el esposo de Lupita, no es mujeriego como el de Carmen, no es agresivo como el de Rosa. Me decía a mí misma que éramos un equipo, que habíamos construido algo sólido juntos, aunque ingenua fui. Los primeros signos comenzaron hace exactamente 8 meses, un martes de febrero, pero yo los justifiqué como cualquier esposa confiada haría. Fernando empezó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Antes llegaba como reloj suizo a las 7, ahora aparecía a las 8, 8:30, a veces hasta las 9 de la noche. Tengo mucho trabajo, Elena, me decía quitándose los zapatos con cara de cansancio fingido. La empresa de los Hernández requiere atención extra. Están expandiendo sus operaciones a Puerto Vallarta y necesito revisar todos sus libros. Yo le creía porque en 42 años jamás me había mentido. O, al menos yo creía que no. Después comenzó con la ropa, y ese fue el cambio que más me llamó la atención. Fernando siempre había sido conservador en su vestir, en camisas blancas o azul claro, pantalones grises o negros, zapatos negros lustrados, pero sin vanidad excesiva. De repente quería camisas de colores en azul marino, vino, hasta una color salmón que yo jamás le había visto usar. Se compró un perfume diferente, uno caro de Palacio de Hierro que costaba más de 2,000 pesos, cuando toda la vida había usado la misma loción barata de farmacia. Empezó a usar gel en el cabello, a cortárselo cada 15 días, en lugar de cada mes. Hasta se compró un reloj nuevo, uno deportivo que se veía muy juvenil para un hombre de 65 años. Cuando le pregunté por todos estos cambios, siempre tenía la misma respuesta: necesito verme más profesional para impresionar a los nuevos clientes. Elena, la imagen es importante en los negocios. Otra vez, le creí como la tonta que era. Pero lo que más me extrañó, y lo que, finalmente, despertó mi sexto sentido de mujer, fue su nueva obsesión con el teléfono celular. Antes lo dejaba por cualquier lado, en la mesa del comedor, en el sofá, en el buró. Yo hasta se lo llevaba cuando se le olvidaba. Ahora lo cargaba hasta el baño. Lo ponía a cargar en su lado de la cama. Y siempre, siempre, lo tenía boca abajo. Durante las comidas, cosa que antes era sagrada en nuestra casa, ahora ponía el teléfono en la mesa, y si sonaba o vibraba, inmediatamente salía a contestar al jardín. Es confidencial, Elena. Asuntos de clientes, me decía. Cuando le preguntaba quién era después de colgar, siempre tenía una respuesta lista. El cliente de Zapopan, con el problema de impuestos. La empresa de materiales que quiere cambiar de contador. El señor Fernández que necesita asesoría. Una noche, hace exactamente 3 meses, lo vi sonreír viendo su teléfono, de una manera que no me había sonreído a mí en años. Era pasada las 11 de la noche. Él pensaba que yo estaba dormida, pero yo sufro de insomnio desde la menopausia. Vi cómo sus ojos se iluminaron al leer algo en la pantalla.
Vi cómo sus labios se curvaron en esa sonrisa tonta que ponen los adolescentes enamorados. Esa sonrisa me dolió más que cualquier grito o reclamo. Era la sonrisa de un hombre enamorado, pero yo sabía que no era de mí. En ese momento, algo dentro de mi corazón se rompió, pero también algo en mi mente se despertó. Esa sonrisa nocturna fue el momento que cambió todo. A partir de ahí, comencé a observar a Fernando como nunca antes lo había hecho. Y lo que descubrí me heló la sangre. Primero fueron las llamadas. Empecé a contar, recibía entre 8 y 10 llamadas diarias. Siempre contestaba susurrando y alejándose de mí. Un jueves por la mañana, mientras preparaba café, escuché perfectamente cuando le dijo a alguien por teléfono: Ann, no puedo hablar ahora. Mi esposa está cerca. Mi esposa, Ann, como si fuera un estorbo, un obstáculo para su conversación. Cuando colgó y entró a la cocina, le pregunté directamente quién era Fernando. Me miró con esa cara de fastidio que había perfeccionado durante los últimos meses y me respondió: Ana Elena, por favor, no seas metiche. Era el contador de la empresa de López. Tenemos asuntos confidenciales que discutir. Ann Metiche me llamó metiche por preguntar sobre una llamada en mi propia casa. Esa palabra se me clavó como una espina. En 42 años de matrimonio jamás me había hablado así. Después, comenzaron las mentiras más elaboradas. Los viernes me decía que tenía juntas de trabajo que se extendían hasta muy tarde. Llegaba a casa pasadas las 11 de la noche. Siempre con la misma excusa, fuimos a cenar con los clientes al restaurante Villa Madrid para cerrar unos contratos importantes. Una noche, llegó oliendo a perfume de mujer. No era mi perfume, era algo floral, dulce, completamente diferente. Cuando se metió a bañar, revisé su camisa. Tenía una mancha de labial rosa en el cuello, muy tenue, pero ahí estaba. Cuando salió del baño le pregunté a Fernando: ¿qué es esta mancha en tu camisa? Se puso nervioso, tartamudeó y finalmente me dijo: eso. La secretaria del licenciado Morales me saludó de beso. Ya sabes cómo son estas mujeres, jóvenes, muy efusivas. Lo dijo con tal naturalidad que casi le creo a Ann. Pero las mentiras se fueron volviendo cada vez más absurdas. Un sábado me dijo que tenía que ir a trabajar, cosa que en 42 años jamás había hecho. Es una emergencia. Elena, a la empresa de los García, tiene una auditoría el lunes y necesito revisar todos sus papeles. ¿Se bañó? ¿Se puso ropa casual? ¿Se echó de ese perfume caro? Y se fue. Regresó hasta las 8 de la noche con una historia increíble. Terminamos tan tarde que fuimos a comer a un restaurante cerca de la oficina. Después, el licenciado García insistió en que lo acompañáramos a ver a su madre enferma al hospital. Le pregunté qué restaurante, qué hospital, pero sus respuestas eran vagas, contradictorias. No recuerdo el nombre, Elena. Hay tantos lugares por esa zona. Un hombre que recordaba cada centavo de cada factura de cada cliente, no recordaba dónde había comido. Lo que más me dolió fue cuando empezó a criticar todo lo que yo hacía. La comida ya no le gustaba. Ana, está muy salada, Elena. Está muy seca. ¿No podrías hacer algo diferente para variar? La casa estaba desordenada, aunque yo la limpiaba todos los días. Mi ropa era muy aburrida. Mi peinado muy anticuado. Una tarde, mientras planchaba sus camisas nuevas, se me acercó y me dijo: Elena, ya no eres la mujer que conocí. Te has vuelto muy conformista, muy rutinaria. Deberías arreglarte más, cuidarte más. Estas palabras me las dijo el hombre por quien yo había sacrificado mi juventud, mi carrera, mi identidad. Pero el colmo llegó un domingo por la mañana. Habíamos ido a misa en la parroquia de San José, como todos los domingos durante 40 años. Al salir, nos encontramos con los Hernández, una pareja de nuestra edad que conocemos desde hace décadas. La señora Mercedes me comentó: Elena, qué extraño, el viernes pasado vi a Fernando, en el centro comercial, Andares, con una mujer muy elegante. Pensé que eras tú, pero después me di cuenta de que no. Fernando se puso pálido. Yo sentí como si me hubieran dado una cachetada en público. Mercedes continuó:
sin darse cuenta del daño que estaba causando. Era una mujer muy arreglada, más joven, con cabello rubio. Se veían muy contentos. Hasta se tomaron de las manos. El silencio fue ensordecedor. Los Hernández se dieron cuenta de la tensión y rápidamente se despidieron. Durante todo el camino a casa, Fernando no dijo una palabra. Cuando llegamos, le pregunté directamente a Fernando, ¿quién era esa mujer? Su respuesta me destruyó en Elena. Mercedes es una vieja chismosa, que no tiene nada mejor que hacer que inventar historias. Yo estaba con el licenciado García y su esposa, revisando unos documentos en el café del centro comercial. La gente ve lo que quiere ver. Me estaba llamando loca. Después de 42 años de matrimonio, me estaba diciendo que yo era paranoica, que estaba inventando cosas. Esa noche lloré en silencio, hasta las 3 de la mañana, mientras él dormía plácidamente a mi lado. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida en investigar. Cuando Fernando se fue al trabajo, revisé nuestros estados de cuenta bancarios. Descubrí retiros de efectivo que no podía explicar. 3,000 pesos aquí, 5,000 allá, cantidades que él sacaba, pero que nunca llegaban a los gastos de la casa. También encontré gastos en restaurantes caros, donde yo jamás había estado, en La Tequila, Villa Madrid, Casa Fuerte, lugares donde una cena para dos costaba lo que nosotros gastábamos en comida durante una semana, y todos estos gastos eran en días que él me decía que estaba trabajando hasta tarde. Pero lo que me confirmó mis peores sospechas fue cuando revisé los recibos de su tarjeta de crédito. Había comprado flores en una florería elegante del centro, no una vez, sino 5 veces en los últimos 2 meses. Flores que yo jamás recibí. También había pagado por una joyería que no reconocía, un gasto de 15,000 pesos. Esa tarde, cuando llegó del trabajo, le mostré los recibos. Fernando, le dije con voz temblorosa, ¿puedes explicarme estos gastos? Su reacción fue violenta, algo que jamás había visto en él. Se puso rojo de la ira y me gritó, Elena, estás revisando mis papeles privados. Eres una mujer desconfiada y paranoica. Las flores fueron para la inauguración de la oficina de un cliente. La joyería fue un regalo para nuestra nieta. Mentira tras mentira. Nuestra nieta, la hija de Patricia, tenía apenas 3 años. ¿Qué niña de 3 años necesita una joya de 15,000 pesos? Esa noche Fernando durmió en el cuarto de huéspedes por primera vez en nuestro matrimonio. Me dijo que necesitaba espacio para pensar, porque yo me había vuelto insoportablemente desconfiada. Al día siguiente, mientras él estaba en el trabajo, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Llamé a mi amiga Carmen, cuyo hijo trabaja como detective privado. Carmen, le dije, necesito pedirte un favor muy grande, y necesito que sea completamente confidencial. La llamada a Carmen fue el primer paso hacia mi liberación, aunque en ese momento no lo sabía. Su hijo, Rodrigo, había estudiado criminología y trabajaba para una agencia de investigaciones privadas en Guadalajara. Carmen me citó en su casa esa misma tarde. Elena, me dijo Carmen mientras me servía té de manzanilla, Rodrigo puede ayudarte, pero necesitas estar preparada para lo que puedas descubrir. A veces la verdad es más dolorosa que las sospechas. Le expliqué toda la situación a Rodrigo en los cambios de comportamiento, las mentiras, los gastos extraños, el perfume de mujer, las llegadas tarde. Él tomaba notas en una libreta pequeña, con la seriedad de un profesional. Señora Elena, me dijo después de escuchar todo, lo que me describe son patrones clásicos de infidelidad. Puedo confirmar sus sospechas en aproximadamente una semana, pero le advierto que una vez que abramos esta caja de Pandora, no hay vuelta atrás. Le pagué 5,000 pesos de adelanto, dinero que saqué de mis ahorros personales, los pocos que había logrado guardar vendiendo tamales los fines de semana a las vecinas. Rodrigo me prometió seguir a Fernando discretamente y documentar todas sus actividades. Durante esa semana, viví en una agonía constante. Fernando seguía con su rutina de mentiras, pero ahora yo sabía que cada salida, cada llegada tarde, cada excusa, estaba siendo documentada.
Era una sensación extraña, dolor y poder al mismo tiempo. El viernes por la tarde recibí la llamada de Rodrigo. Señora Elena, necesito verla urgentemente. Tengo información muy importante. Su voz sonaba seria, casi preocupada. Nos reunimos en un café del centro, lejos de mi colonia para evitar chismes. Rodrigo llegó con una carpeta manila gruesa. Mis manos temblaron cuando la abrió. Señora Elena, ¿comenzó? Su esposo efectivamente tiene una relación extramarital. La mujer se llama Marla Beatriz Ocampo, tiene 45 años, es licenciada en administración y trabaja como gerente regional en una empresa de cosméticos. Me mostró fotografías tomadas con teleobjetivo. Ahí estaba Fernando, mi Fernando, besando apasionadamente a una mujer rubia, bien vestida, obviamente más joven que yo. Las fotos eran en el estacionamiento del centro comercial Andares, exactamente donde Mercedes los había visto. Se reúnen 3 veces por semana, continuó Rodrigo, los martes y jueves, en un motel de la carretera a Chapala, y los viernes en restaurantes caros. He documentado esta rutina durante 6 días consecutivos. Pero entonces, Rodrigo dijo algo que cambió todo en señora Elena. Hay algo más que necesitas saber. Esta mujer está casada. Mi corazón se detuvo. Una cosa era que Fernando me fuera infiel, pero que fuera con una mujer casada significaba que había 2 matrimonios siendo destruidos, 2 familias siendo traicionadas. Su esposo se llama Jacobo Mendoza, continuó Rodrigo. Tiene 52 años, es ingeniero civil y tiene su propia constructora. Según mis investigaciones, él no sabe nada de la infidelidad de su esposa. Me mostró más fotografías a Marla, saliendo de una casa hermosa en la colonia Real del Valle, besando en la mejilla a un hombre de aspecto distinguido, canoso, con uniforme de trabajo. Sus hijos aparentemente ya eran adultos y vivían independientemente. Señora Elena, me dijo Rodrigo entregándome una tarjeta, esta es la dirección de la casa de la familia Mendoza y este es el teléfono del señor Jacobo. La decisión de qué hacer con esta información es completamente suya. Esa noche, con las fotografías escondidas en mi buró y toda la información del detective quemándome las manos, tuve la revelación más importante de mi vida. No era solo Elena, la esposa traicionada. Era Elena, la mujer que tenía el poder de cambiar el destino de 4 personas. Porque verán, durante 42 años, yo había sido la esposa obediente, la que guardaba secretos, la que mantenía la paz familiar a costa de mi propia dignidad. Pero por primera vez en mi vida, yo tenía información valiosa, yo tenía evidencias, yo tenía poder. Fernando y Marla pensaban que eran muy inteligentes, que habían construido su pequeño mundo secreto perfecto. No sabían que habían subestimado gravemente a la vieja aberruda que Fernando tenía en casa. No sabían que esta vieja aberruda acababa de convertirse en la persona más peligrosa de sus vidas. Esa noche no pude dormir, pero no era por dolor, era por emoción. Por primera vez en décadas, yo tenía el control de mi destino, y también del de ellos. Al día siguiente, sábado por la mañana, Fernando me anunció su mentira de costumbre a Elena. Tengo que ir a trabajar unas horas. El cliente de Tonalá necesita que revise unos documentos urgentes. Se arregló con más cuidado que nunca. Se puso su camisa azul marina nueva, se echó su perfume caro, se peinó con gel. Estaba guapísimo, como un hombre enamorado que va a verse con su amante. Claro, mi amor, le respondí con una sonrisa dulce. Que tengas un buen día en el trabajo. Él me miró sorprendido por mi tranquilidad. Incluso me dio un beso en la frente antes de salir. Lo que Fernando no sabía era que cuando salió de la casa, yo también me arreglé. Me puse mi vestido azul marino más elegante, mis zapatos de tacón, me pinté los labios de rojo, me peiné cuidadosamente. También estaba hermosa, como una mujer que va a cambiar su vida para siempre. Porque había tomado una decisión ansí, mi matrimonio iba a terminar. No sería yo la única sorprendida. Jacobo Mendoza tenía derecho a saber qué tipo de mujer había estado viviendo en su casa durante quién sabe cuántos años. Tomé las fotografías, la dirección, y por primera vez en mi vida,
Salí de mi casa con un plan de venganza perfectamente calculado. Mientras manejaba hacia la colonia real del Valle con las fotografías en mi bolsa, mi mente trabajaba a velocidad increíble. Durante 42 años, había sido una mujer reactiva, que respondía a las decisiones de otros. Ahora, por primera vez, era yo quien tomaba las decisiones. La casa de los Mendoza era hermosa, una construcción moderna de 2 pisos, jardín bien cuidado, 2 autos en la entrada en una camioneta de trabajo y un sedán elegante color blanco. Se veía como el hogar de una familia exitosa y estable, exactamente lo que la mía había sido hasta hace 8 meses. Estacioné mi auto a una cuadra de distancia y observé durante 1 hora. Vi a Jacobo salir con ropa deportiva. Aparentemente iba a correr. Era un hombre atractivo, se mantenía en forma, se veía como alguien trabajador y responsable, exactamente el tipo de hombre que no merecía lo que su esposa le estaba haciendo. Cuando regresó de su ejercicio, tomé mi decisión. Caminé hasta su puerta y toqué el timbre. «Buenos días», me dijo con una sonrisa amable cuando abrió. Estaba sudado, pero se veía cordial. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» «Señor Mendoza», le dije con voz firme. «Mi nombre es Elena Vázquez. Necesito hablar con usted sobre un asunto muy delicado que involucra a su esposa y a mi esposo». Vi cómo su expresión cambió inmediatamente. La sonrisa desapareció. Sus ojos se pusieron serios. Era un hombre inteligente. Había entendido perfectamente de qué se trataba sin necesidad de explicaciones. «Pase, por favor», me dijo después de un momento. «¿Gusta un café?» Nos sentamos en su sala elegantemente, decorada con fotografías familiares por todas partes. Fotos de Marla y él en vacaciones, en aniversarios, en celebraciones familiares. La imagen perfecta de un matrimonio feliz. Otra mentira, como la mía. «Señor Mendoza», comencé, sacando las fotografías de mi bolsa. «Lo que voy a mostrarle va a ser muy doloroso, pero creo que usted tiene derecho a saber la verdad». Le entregué la primera fotografía a Fernando y Marla besándose en el estacionamiento. Vi cómo su rostro se descompuso, cómo sus manos empezaron a temblar ligeramente. «¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo?», me preguntó con voz ronca. «Según las investigaciones que hice, al menos 2 meses de manera regular, pero sospecho que más tiempo», le respondí. «3 veces por semana, martes y jueves en un motel, viernes en restaurantes caros». Le mostré todas las fotografías, todos los documentos, todos los gastos que había encontrado. Jacobo las revisó en silencio, con la dignidad de un hombre que está siendo destruido, pero que mantiene su compostura. «¿Qué piensa hacer al respecto?», me preguntó después de ver todo. «Esa es exactamente la pregunta que vine a hacerle a usted», le respondí, «porque se me ocurrió algo, señor Mendoza. Algo que podría darnos justicia a ambos y al mismo tiempo enseñarles una lección que jamás van a olvidar». Los ojos de Jacobo se iluminaron con interés. «Escucho», me dijo. «Ellos creen que somos tontos», continué. «Creen que nunca nos vamos a enterar, que pueden jugar con nosotros indefinidamente. Pero, ¿qué pasaría si los presentáramos formalmente? ¿Qué pasaría si organizáramos un encuentro donde los 4 estuviéramos presentes?» Jacobo sonrió por primera vez desde que había llegado. Era una sonrisa inteligente, de complicidad. «¿Qué tiene en mente exactamente, señora Elena?» «Marla cree que usted no sabe nada. Fernando cree que yo soy una vieja tonta que nunca sospecharía. Los 2 se sienten muy seguros en sus mentiras, pero imagine la cara que pondrían si los citáramos a almorzar en un restaurante elegante, como esos donde ellos van, y llegáramos juntos». «Una confrontación pública», murmuró Jacobo, pensativo. «Pero no una confrontación agresiva o vulgar. Una confrontación elegante, digna, donde simplemente les presentemos la evidencia de manera civilizada y los dejemos enfrentar las consecuencias de sus actos». Jacobo se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver que estaba procesando la idea, calculando las posibilidades. Después de unos minutos se volteó hacia mí. «Señora Elena, su plan me parece perfecto, pero tengo una condición. Yo invito. Elijo el restaurante. Yo pago la cuenta. Considérelo mi contribución a la justicia».
Pasamos las siguientes 2 horas planeando cada detalle. Jacobo conocía perfectamente los horarios de Marla. Sabía que los viernes ella siempre llegaba tarde a casa con la excusa de juntas de trabajo. Era exactamente la misma mentira que Fernando me decía. El viernes que viene, decidió Jacobo, les voy a proponer a cada uno por separado que vayamos a almorzar a un restaurante elegante. A Marla le diré que quiero celebrar nuestro aniversario de bodas anticipadamente. ¿Qué le va a decir usted a Fernando? Le voy a decir que me gané un concurso en la radio y que el premio es una comida para 2 en un restaurante de lujo. Respondí. Fernando es tan vanidoso que no podrá resistirse a presumir en un lugar elegante. Jacobo se rió. Perfecto. ¿Y cuál va a ser nuestra estrategia durante el almuerzo? Simple, le dije. Llegamos cada uno con nuestro respectivo cónyuge. Cuando los veamos, nos acercamos educadamente y decimos, ¿en qué casualidad encontrarlos aquí? No nos van a presentar, y ahí va a ser cuando se den cuenta de que todo su pequeño mundo secreto se acaba de desplomar. Añadió Jacobo con satisfacción. Intercambiamos números telefónicos para coordinar los detalles. Jacobo eligió el restaurante Villa Madrid, uno de los lugares más elegantes de Guadalajara, precisamente donde Fernando había estado llevando a Marla, según los recibos de su tarjeta de crédito. Hay algo poético en esto, me dijo Jacobo al despedirnos. Van a ser confrontados en el mismo lugar donde celebraban su traición. Durante toda la semana siguiente, actué como la esposa perfecta que siempre había sido. Le preparé a Fernando sus desayunos favoritos, la planche y su ropa. Le sonreí cuando llegaba tarde con olor a perfume de ella, pero por dentro estaba contando los días, las horas, los minutos, para el momento de la verdad. Fernando no sospechaba nada. De hecho, estaba más cariñoso conmigo, probablemente porque se sentía culpable. Me compraba flores de vez en cuando. Me decía que me veía bonita. Hasta me invitó al cine un miércoles por la noche. Elena, me dijo esa noche después del cine, creo que deberíamos salir más seguido. Hacer cosas juntos como antes. La ironía era devastadora. Anne May estaba proponiendo mejorar nuestro matrimonio mientras mantenía una relación con otra mujer. Jacobo me llamaba diariamente para confirmar detalles. Me contaba que Marla también estaba más atenta con él, cocinándole sus platillos favoritos, preguntándole sobre su trabajo, siendo más cariñosa. Los dos culpables estaban haciendo exactamente lo mismo, tratando de calmar su conciencia, siendo mejores cónyuges. «Es fascinante», me dijo Jacobo por teléfono el jueves por la noche. Marla hasta me propuso que renováramos nuestros votos matrimoniales. La muy cínica quiere renovar votos mientras me engaña 3 veces por semana. El viernes por la mañana, Fernando se levantó más temprano que de costumbre. Se bañó con cuidado extra. Se puso su mejor traje. Se echó más perfume del normal. Estaba emocionado porque pensaba que iba a tener una cita romántica con Marla. Elena, me dijo durante el desayuno, ¿a qué hora dijiste que era esa comida que te ganaste? A las 2 de la tarde en Villa Madrid, le respondí con mi sonrisa más inocente. ¿Estás seguro de que puedes acompañarme? No quiero que faltes al trabajo por mi culpa. Por supuesto que te acompaño, me dijo besándome en la frente. Me da mucho gusto que hayas ganado algo tan bonito. Te lo mereces. Si hubiera sabido lo que realmente me merecía y lo que él se merecía, no habría estado tan feliz. Esa mañana me arreglé como para una ocasión especial. Mi vestido negro más elegante, mis zapatos de tacón, mis perlas buenas, maquillaje perfecto. Fernando me vio y me dijo, «Te ves hermosa, Elena, como cuando éramos novios». Como cuando éramos novios, antes de que él decidiera que una mujer de mi edad no merecía fidelidad. A la 1:30 de la tarde, salimos de casa, rumbo a Villa Madrid. Fernando manejaba silbando, completamente ajeno a lo que le esperaba. Yo iba callada, repasando mentalmente cada detalle del plan. Cuando llegamos al restaurante y vi la camioneta de Jacobo en el estacionamiento, supe que el momento había llegado. La justicia, después de 42 años de ser la buena esposa, finalmente iba a ser mía. Cuando entramos a Villa Madrid, el ambiente era exactamente como lo había imaginado, tan elegante, sofisticado, con música suave de fondo,
y un servicio impecable. El tipo de lugar donde Fernando había estado gastando el dinero de nuestra familia para impresionar a su amante. El Trey nos recibió con una sonrisa profesional. Bienvenidos a Villa Madrid. ¿Tienen reservación? Sí, respondí con seguridad, a nombre de Vázquez. Nos condujo a una mesa cerca de las ventanas, con vista al jardín interior del restaurante. Era una mesa perfecta, a lo suficientemente visible para que todo el restaurante pudiera presenciar lo que estaba a punto de suceder. Fernando se veía relajado, incluso contento. Revisó la carta con interés genuino. Elena, este lugar está muy elegante. Qué suerte que te ganaste este premio. ¿En qué estación de radio dijiste que participaste? ¿En Radio Guadalajara? Mentí sin pestañear. Fue un concurso muy sencillo. Solo tenía que responder una pregunta sobre música de los años 70. Ordenamos nuestras bebidas. Fernando pidió whisky en las rocas, yo un agua mineral con limón. Necesitaba mantener la mente completamente clara para lo que venía. A las 2:15 exactas, vi entrar a Jacobo y Marla. Ella se veía radiante, vestida con un traje sastre color crema que le quedaba perfecto, el cabello rubio impecablemente peinado, maquillaje profesional. Era una mujer hermosa, no podía negarlo. Entendía por qué Fernando había perdido la cabeza por ella. Jacobo, por su parte, se veía distinguido con su traje gris oscuro, actuando como el esposo atento que celebraba a su esposa. Trey, los dirigió a una mesa al otro lado del restaurante, exactamente donde habíamos acordado. Fernando no los había visto aún. Estaba concentrado leyendo la carta, comentándome sobre los precios. Elena, mira estos precios. Una entrada cuesta lo que gastamos en comida durante 3 días. Qué bueno que es gratis, ¿verdad? Si supiera cuántas veces había pagado esos precios para cenar con ella. Fernando, le dije casualmente, ¿no es esa mujer de allá la que vimos en el centro comercial hace una semana? La que Mercedes mencionó después de la misa. Fernando levantó la vista automáticamente hacia donde yo señalaba. Lo vi palidecer instantáneamente cuando reconoció a Marla. Sus ojos se abrieron como platos. La carta se le cayó de las manos a John. No sé de quién hablas, Elena. Tartamudeó, pero su reacción ya lo había delatado completamente. Sí, definitivamente es ella. Continué con voz inocente. Y mira, está con un hombre muy guapo debe ser su esposo. ¿Por qué no vamos a saludarlos? Se ven como gente muy agradable. No, gritó Fernando en voz baja, pero con pánico evidente. Elena, no los molestemos. Están en una cena íntima. ¿Cómo sabes que están en una cena íntima? Si según tú, no sabes quién es. Le pregunté con una sonrisa dulce. Fernando se puso rojo como un tomate. Las mentiras se le estaban acabando, y él lo sabía. Comenzó a sudar visiblemente. En ese momento, Jacobo se levantó de su mesa y comenzó a caminar hacia nosotros, exactamente como habíamos planeado. Marla lo siguió, sin entender qué estaba pasando, pero confiando en su esposo. Disculpen, dijo Jacobo con voz educada al llegar a nuestra mesa. ¿No son ustedes Fernando Vázquez y Elena Vázquez? Fernando se quedó mudo, literalmente sin palabras. Su boca se abría y se cerraba como un pez fuera del agua. Sí, somos nosotros, respondí con elegancia. Y ustedes deben ser Jacobo Mendoza. Se presentó Jacobo extendiendo la mano. Y ella es mi esposa, Marla Beatriz Ocampo de Mendoza. Vi cómo Marla se puso pálida como un papel. Sus ojos iban de Fernando a mí, tratando de entender qué estaba sucediendo. Ella sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no sabía exactamente qué. Mucho gusto, dije levantándome con elegancia. Qué casualidad encontrarlos aquí. ¿Por qué no se sientan con nosotros? Nuestra mesa es más grande. No, exclamó Fernando finalmente encontrando su voz. Elena, tenemos que irnos. Me acabo de acordar que tengo una cita muy importante. ¿Una cita?, preguntó Jacobo con falsa sorpresa. ¿Qué tipo de cita un viernes por la tarde? Pensé que los contadores descansaban los fines de semana. Fernando se dio cuenta en ese momento de que Jacobo sabía exactamente quién era él. Lo vi en sus ojos
El momento preciso cuando entendió que había caído en una trampa perfectamente orquestada. Marla, dijo Jacobo dirigiéndose a su esposa, ¿no vas a saludar al señor Vázquez? Me da la impresión de que ustedes ya se conocen. Marla estaba temblando visiblemente. Jacobo, yo a nosotros. ¿Esto es un malentendido? ¿Un malentendido? Intervine yo, sacando discretamente las fotografías de mi bolsa. ¿Te refieres a este tipo de malentendido? Puse la primera fotografía sobre la mesa a Fernando y Marla besándose apasionadamente. El silencio fue ensordecedor. ¿O tal vez te refieres a este malentendido? Continué, poniendo la segunda foto a Ann, ellos entrando juntos al motel. Fernando se puso de pie bruscamente, tirando su silla. Elena, ¿esto no es lo que parece? ¿No es lo que parece? Le pregunté con voz cada vez más fuerte. Fernando, llevamos 42 años casados. ¿Realmente me vas a decir que estas fotografías mienten? Para este momento, varias mesas cercanas habían volteado a vernos. El drama se estaba desarrollando exactamente como lo habíamos planeado en público. Humillante, inolvidable. Marla comenzó a llorar. Jacobo, por favor, ¿podemos hablar de esto en casa? ¿En casa? Respondió Jacobo con voz fría. En la casa que hemos compartido durante 20 años, mientras tú te acostabas con este hombre, en la casa donde me mentías 3 veces por semana diciéndome que tenías juntas de trabajo. Yo puedo explicar todo, dijo Fernando desesperadamente. Elena, si me das la oportunidad, ¿explicar qué? Le respondí parándome y enfrentándolo cara a cara. Explicar por qué vendí las joyas de mi abuela para que pudieras poner tu negocio mientras tú gastabas nuestro dinero en hoteles con esta mujer. Explicar por qué sacrifiqué mi carrera, mi juventud, mi identidad para ser la esposa perfecta mientras tú buscabas emociones con una mujer casada. Mi voz se había alzado lo suficiente para que todo el restaurante pudiera escuchar. Los meseros se habían detenido. Las conversaciones en otras mesas habían cesado. Éramos el centro de atención completo. ¿Explicar por qué me llamaste metiche cuando pregunté por tus llamadas? ¿Explicar por qué me dijiste que era paranoica cuando encontré evidencias de tus mentiras? ¿Explicar por qué durante estos meses me hiciste sentir como si estuviera loca? Fernando no tenía respuesta. Ninguna de sus mentiras elaboradas funcionaba ahora que la verdad estaba expuesta tan crudamente. Jacobo se dirigió a Marla con una calma devastadora. A Marla, durante estos meses que has estado viviendo tu gran romance, yo he estado planeando sorprenderte con un viaje a Europa para nuestro aniversario de bodas. Incluso contraté a un arquitecto para remodelar la cocina que tanto querías. Qué tonto fui pensando que merecías esas sorpresas. Jacobo, por favor, suplicó Marla, por favor. ¿Qué? Respondió él. Por favor, perdóname por ser un esposo fiel mientras tú destruías nuestro matrimonio. Por favor, entiéndeme, porque necesitabas emociones que yo no te daba. Se dirigió entonces a Fernando. Y usted, señor Vázquez. Espero que haya valido la pena destruir 2 matrimonios por unos meses de aventura. Espero que cuando esté solo, porque lo va a estar muy pronto, recuerde estos momentos con mucho cariño. Elena, dijo Fernando con voz quebrada, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos ir a terapia? ¿Puedo cambiar? Fernando, le respondí con una dignidad que no sabía que poseía. Durante 42 años, esperé que cambiaras, que me valoraras, que me respetaras. Ya no tengo tiempo para esperar más cambios. Tomé mis fotografías, mi bolsa, y me dirigí hacia la salida del restaurante. Jacobo me siguió, dejando a nuestros respectivos cónyuges sentados en medio del restaurante, llorando, destruidos, expuestos ante una audiencia de desconocidos que habían presenciado la caída de sus mentiras. Cuando llegamos al estacionamiento, Jacobo me dijo, Ana Elena, eso fue magistral. Jamás olvidarán esta humillación. Jacobo, le respondí, gracias por ayudarme a recuperar mi dignidad. Había olvidado lo que se sentía tener poder sobre mi propia vida. Nos despedimos con un apretón de manos firme. Los dos sabíamos que habíamos hecho justicia, no solo para nosotros, sino para todos los cónyuges traicionados que nunca tienen la oportunidad de confrontar a sus traidores
con tal elegancia y efectividad. Cuando llegué a casa, cambié las cerraduras. Esa noche, Fernando no iba a entrar a mi casa. Su nueva vida de soltero comenzaba inmediatamente. Los días siguientes a la confrontación en Villa Madrid fueron como despertar de un sueño de 42 años. Fernando intentó regresar a casa esa misma noche, pero se encontró con las cerraduras cambiadas y una nota pegada en la puerta. Tu ropa está en casa de tu madre. Los papeles del divorcio llegarán la próxima semana. Escuché cuando llegó, escuché cuando leyó la nota, escuché cuando golpeó la puerta, suplicándome que le abriera. Elena, por favor, tenemos que hablar. Puedo explicar todo, puedo cambiar, podemos ir a terapia o matrimonial, puro. Yo no, Avery. Me quedé sentada en mi sala, tomando una copa de vino que hacía años no me permitía beber, escuchando música que hacía años no escuchaba, sintiendo una paz que hacía décadas no experimentaba. Al día siguiente contraté al mejor abogado divorcista de Guadalajara, el licenciado Ramírez, un hombre mayor, con reputación de ser implacable, defendiendo a mujeres traicionadas. Le mostré todas las evidencias en las fotografías, los recibos de gastos, los retiros de dinero inexplicables. Señora Vázquez, me dijo después de revisar todo, este caso es muy sólido. Su esposo no va a tener más opción que aceptar nuestros términos. El adulterio comprobado con evidencia fotográfica nos da una posición muy fuerte. Mis términos fueron simples pero devastadores. Fernando se quedaba con su negocio, pero me pagaba la mitad de todo lo que habíamos construido juntos durante el matrimonio. La casa, que estaba a mi nombre desde que la compramos, era completamente mía. Los ahorros se dividían por la mitad, pero él tenía que reembolsarme todos los gastos que había hecho en restaurantes y hoteles con Marla. Además, si alguna vez quería vender el negocio, yo tenía derecho a la mitad de las ganancias, ya que había sido construido con mi dinero inicial. El licenciado Ramírez sonrió cuando revisamos los términos en señora. Esto no es un divorcio, es justicia poética. Fernando intentó negociar. Obviamente, me envió a nuestros hijos como intermediarios. Fernando Jr. llegó a casa una semana después del incidente. Mamá, me dijo, papá está destrozado. Dice que cometió un error terrible, que tú eres el amor de su vida, que está dispuesto a hacer lo que sea para que lo perdones. Hijo, le respondí con tranquilidad, tu padre tuvo 42 años para demostrarme que era el amor de su vida. En lugar de eso, eligió gastarse nuestro dinero en una mujer casada. Su oportunidad ya pasó. Patricia también vino a interceder por la mamá. Todas las parejas pasan por crisis. Tal vez podrían intentar una segunda oportunidad. Hija, le expliqué, una crisis es cuando no hay dinero o cuando hay problemas de salud. Lo que tu padre hizo fue una decisión consciente de traicionarme todos los días durante meses. Eso no es una crisis, es una falta de carácter. Roberto, el menor, fue más directo a mamá. Papá está viviendo en casa de la abuela y se ve terrible. No come, no durrive. Dice que cometió el error más grande de su vida. Roberto, le dije, tu padre se ve terrible porque perdió a 2 mujeres al mismo tiempo, a su esposa, fiel y a su amante emocionante. No está triste por perderme a mí. Está triste porque su mundo secreto se derrumbó. Los 3 entendieron que mi decisión era definitiva. Habían subestimado la fortaleza de su madre, igual que su padre. Mientras tanto, Jacobo y yo nos mantuvimos en contacto. Él también había iniciado su proceso de divorcio y, curiosamente, habíamos encontrado una amistad genuina en nuestra experiencia compartida de traición. Elena me dijo por teléfono una tarde, es extraño, pero siento que conocerte fue lo mejor que me pasó en todo este proceso horrible. Tener a alguien que entendiera exactamente lo que estaba sintiendo fue invaluable. Jacobo, le respondí, tú me ayudaste a recuperar mi poder. Sin tu apoyo, nunca hubiera tenido el valor de confrontarlos de esa manera. Empezamos a almorzar juntos los domingos, inicialmente para hablar sobre nuestros procesos legales y para desahogarnos sobre la traición que habíamos vivido. Pero gradualmente, nuestras conversaciones evolucionaron hacia otros temas, libros, películas, viajes que queríamos hacer.
sueños que habíamos pospuesto durante años. Jacobo era diferente a Fernando en todos los sentidos. Era culto, leía novelas, escuchaba música clásica. Había viajado por trabajo a varios países, hablaba de sus experiencias con humildad, me preguntaba por mis opiniones, valoraba mis ideas. Elena, me dijo durante uno de nuestros almuerzos, ¿sabes qué es lo que más me gusta de hablar contigo? Que me hace sentir inteligente. Marla siempre me hacía sentir como si fuera aburrido, predecible. Jacobo, le respondí, Fernando me hacía sentir invisible. Contigo, siento que mis palabras tienen valor. 6 meses después de la confrontación en Villa Madrid, nuestros divorcios fueron finalizados. Fernando perdió casi la mitad de su patrimonio y tuvo que mudarse a un departamento pequeño. Marla perdió su casa, su estabilidad económica y la custodia compartida de sus hijos menores, que eligieron vivir con Jacobo. El día que se firmaron los papeles finales, el licenciado Ramírez me felicitó a señora Elena. En 30 años de carrera, raramente he visto a una mujer recuperar su dignidad y su patrimonio de manera tan completa. Es usted un ejemplo. Esa noche, Jacobo me invitó a cenar para celebrar, no a Villa Madrid, sino a un restaurante pequeño e íntimo donde habíamos almorzado varias veces. Durante la cena, me tomó de la mano. Elena me dijo, sé que es muy pronto, sé que los dos estamos saliendo de situaciones difíciles, pero me he enamorado de ti, no del dolor que compartimos, sino de la mujer fuerte, inteligente y elegante que eres. Mi corazón se aceleró. A los 63 años, después de creer que el amor romántico había terminado para mí, para siempre, había encontrado a un hombre que me amaba por quien realmente era. Jacobo, le respondí, durante 42 años, fui la esposa que se suponía debía ser. Contigo he descubierto quién soy realmente. También me he enamorado de ti. Nos besamos esa noche bajo las estrellas, y sentí algo que no había sentido en décadas, a la emoción de un nuevo comienzo. Hoy, 2 años después de aquella confrontación, Jacobo y yo vivimos juntos en una casa nueva que compramos entre los dos. Él vendió su casa de Real del Valle porque tenía demasiados recuerdos dolorosos, y yo vendí la mía porque representaba una vida que ya no quería recordar. Viajamos juntos, cocinamos juntos, leímos. Él me enseñó a usar una computadora y ahora escribo un blog sobre empoderamiento femenino después de los 60. Yo le enseñé a bailar salsa y ahora vamos a clases de baile todos los martes. Mis hijos, después del shock inicial, han aceptado completamente a Jacobo. Los domingos familiares en nuestra nueva casa son llenos de risas, conversaciones interesantes y comida deliciosa. Jacobo trata a mis hijos como si fueran suyos, y ellos lo respetan como el hombre bueno que es. Fernando, según me cuentan mis hijos, sigue soltero. Marla lo abandonó cuando se dio cuenta de que ya no tenía dinero para mantener el estilo de vida lujoso que ella quería. Él intentó reconquistarme varias veces durante el primer año, mandándome flores, cartas, hasta apareciendo en la puerta de mi trabajo. La última vez que lo vi fue hace 6 meses, en el bautizo de mi nieto. Se veía mayor, cansado, solo. Se acercó a mí durante la recepción. Elena, me dijo con voz quebrada, te ves radiante. Se nota que eres feliz. Gracias, Fernando. Le respondí con educación pero sin emoción. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Fernando, le dije mirándolo a los ojos, yo ya te perdoné. El perdón era para mi propia paz, no para tu tranquilidad. Pero perdonar no significa olvidar. Y definitivamente no significa regresar. Se alejó con los hombros caídos, y supe que había cerrado ese capítulo para siempre. Si estás viviendo algo similar, si hay una mujer escuchando esto que se siente invisible en su propio matrimonio, que siente que sus sacrificios no son valorados, que sospecha que está siendo traicionada, quiero decirte algo. No estás loca, no estás paranoica, y no estás sola. Tienes más poder del que crees. Tienes más opciones de las que imaginas, y definitivamente mereces más respeto del que estás recibiendo. La dignidad no tiene edad, el amor verdadero no tiene fecha de vencimiento. While la justicia, aunque llegue tarde,
siempre llega. A los 65 años, estoy viviendo la mejor época de mi vida. Jacobo me dice todos los días que soy hermosa, que soy inteligente, que mi compañía es el mejor regalo de su día. Hace 2 meses, me pidió matrimonio, y le dije que sí. Nuestra boda será el próximo mes, una ceremonia pequeña e íntima con nuestros hijos y nietos. Será mi segunda boda, pero mi primer matrimonio real, porque esta vez sé quién soy, sé lo que valgo, y sé lo que merezco. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo así? Comenta abajo, y déjame saber tu ciudad, para saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Porque esto no es solo mi historia, es la historia de cualquier mujer que decidió que merecía respeto, dignidad y amor verdadero. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para ser feliz. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para hacer justicia. Mi nombre es Elena Vázquez, tengo 65 años, y esta es la historia de cómo una traición se convirtió en mi liberación.